Buenos días, soy alumna de la Universidad César Vallejo, Reducindo Esquivel Jacqueline, y esta oportunidad voy a sustentar la tesis titulada Factores de riesgos asociados a la anemia en niños menores de 5 años de una institución en San Juan del Lurigancho. Bien. Como parte introductoria, vemos que en el año 2020 la Organización Mundial de la Salud publicó que existen 614 millones de mujeres y 280 millones de infantes en el mundo afectados por la anemia, siendo el Perú un porcentaje prevalente de 42.2% de anemia en el año 2019, y en Lima el distrito con mayor porcentaje es San Juan del Lurigancho, con 48.9%. Dada esta, se formula el problema: ¿cuáles son los factores de riesgos asociados a la anemia en niños atendidos en una institución de San Juan del Lurigancho 2021? En cuanto a los objetivos, vamos a tener el objetivo general, que va a ser determinar los factores de riesgo vinculados a la anemia en niños atendidos en una institución en San Juan del Lurigancho 2021. Y los objetivos específicos van a ser identificar los factores de riesgo sociodemográficos asociados a la anemia en niños atendidos en una institución de San Juan del Lurigancho 2021. Asimismo, identificar los factores de riesgo nutricionales asociados a la anemia en niños menores de 5, en niños atendidos en una institución de San Juan del Lurigancho 2021. El siguiente objetivo es identificar los factores de riesgo etiológicos asociados a la anemia en niños atendidos en una institución de San Juan del Lurigancho 2021. Y por último, identificar los factores de riesgo prenatales, pre y postnatales asociados a la anemia en niños atendidos en una institución de San Juan del Lurigancho. Bueno, no cuenta con hipótesis esta investigación, y en el marco teórico podemos visualizar la investigación del autor Figueroa, Díaz y Nanes en Brasil 2016, que lleva como nombre factores asociados a las concentraciones de hemoglobina en preescolares. Tuvo como objetivo identificar en niños preescolares la asociación de las concentraciones de hemoglobina con propiedades socioambiental, materna, biológica, nutricional y el estado de salud. El antecedente nacional tenemos al autor del Águila Milagros en Perú 2017, que realizó un estudio de factores de riesgo de anemia ferropénica en niños menores de 5 años atendidos en el consultorio de control de crecimiento y desarrollo del Hospital Tingo María. Este estudio tuvo como resultado, concluyéndose que los factores de riesgo más importantes fueron la inadecuada alimentación y las infecciones respiratorias. En cuanto a las teorías relacionadas al tema, ¿no? El factor de riesgo es una característica, atributo o exposición de una persona que atribuye la posibilidad de padecer una disminución del valor por debajo de lo normal de la hemoglobina. Esas están clasificadas en factores de riesgo sociodemográfico, factor de riesgo nutricional, factor de riesgo etiológico y factor de riesgo prenatales y postnatales. Esta clasificación es por la revista Resimundo 2020. El tipo de metodología es descriptivo, el corte transversal, el diseño no experimental. Enfoque cuantitativo, la variable es independiente, que es factores de riesgos asociados a la anemia. La técnica fue la observación no experimental, el instrumento la ficha de registro de datos, ¿no? Cuenta con una confiabilidad de 18 elementos, 9, una validación aplicada por 7 juicios de expertos, obteniendo el coeficiente de Aiken un promedio de 0.92. La metodología, bueno, continuando la población y la muestra, la población está constituida por 60 niños que acudieron a atenderse en una institución de San Juan del Lurigancho 2021. El tamaño de la muestra está constituido por 60 niños menores de 5 años, y el muestreo no probabilístico por conveniencia, ¿no?, del investigador según los criterios de selección. En cuanto a los resultados, tenemos aquí, ¿no?, respondiendo al objetivo de determinar los factores de riesgos asociados en
niños atendidos en el taller de los niños, podemos encontrar que dichos factores son los factores sociodemográficos con un 40%, seguido de los factores nutricionales y prenatales y postnatales con un 20% respectivamente, ¿no? En general podemos englobar que dichos factores de riesgos asociados a la anemia en porcentaje están presentes un 20%. O en cuanto a los factores de riesgo sociodemográfico, para responder el primer objetivo específico, encontramos que los niños menores de un año están un 60% y que predomina el sexo masculino con un 53%. Asimismo, el nivel de grado de educación de la madre es un 15% para primaria y el ingreso económico familiar es el superior, bueno, es el 13, solo es el 13%. En cuanto al mínimo, menor al mínimo, es el 22%, ¿no? Que lidera. En cuanto al gráfico número 3, en factores de riesgo nutricional, respondiendo al segundo objetivo, tenemos en cuanto al índice de masa corporal, ¿no? Que hay sobrepeso un 23%, desnutrición aguda un 22%. Bueno, otro factor de riesgo presente es que el 55% no presentó lactancia materna exclusiva y que el 13% no tuvo administración de suplementos de hierro. Asimismo, en cuanto al tercer objetivo, los factores de riesgos etiológicos, tenemos que el 12% sí presentó parasitosis intestinal, el 17% presentó infecciones respiratorias y el 8% presentó síndrome diarreico. Y para responder el último objetivo, factores de riesgo prenatales y postnatales, tenemos que el 55% de madres tuvo hemoglobina menor de 11 gramos por decilitro, seguido por el 35% fueron multíparas, el 20% de los niños tuvo bajo peso al nacer y el tipo de parto, y el 18% fue pretérmino, asimismo como el 37% tuvo un parto distóxico. En cuanto a la discusión, tenemos que estos resultados difieren con lo expuesto por Jesús Pacheco, ya que en su investigación, que tiene ítems respecto a grado de instrucción, ingreso económico familiar, destaca que el 30.41% de madres presenta un nivel alto con respecto a los factores socioculturales, el 42.57% presenta un nivel medio y un 27.03% un nivel bajo. Bueno, esto se debe también, hay que analizar la realidad de la región. Los factores de riesgo pueden variar o modificarse en el transcurso del tiempo, ¿no? Según el entorno en el que nos encontramos. En cuanto al objetivo específico, estos resultados son similares con lo expuesto por el autor del Águila, ya que esta hace referencia a que los lactantes menores de un año están representados por un porcentaje de 59.5% y el sexo que predomina es el masculino con un 66%. Asimismo, el autor señala que el 51% tiene un ingreso inferior vital. Bueno, esto también guarda concordancia con el autor López Barbosa, que señala que durante el 2007 el sexo masculino estuvo representado por un 47.1%. En cuanto al segundo objetivo, existe similitud con el autor Calle, donde señala que el 83% de menores no tuvo lactancia materna exclusiva, caso contrario, con los resultados que difieren del autor peruano del Águila, donde menciona que el 80% ha iniciado, por ejemplo, su alimentación suplementaria antes del año y el 54% no ha complementado con suplementos ricos en hierro. En cuanto al tercer objetivo, estos resultados difieren con la investigación del autor Calle, que arroja un porcentaje de 57.8% con enfermedades diarreicas. Asimismo, no guarda concordancia con el autor del Águila, ya que en sus resultados señala que el 55.4% de los niños manifestó alguna ira y solo el 39% presentó EDAS. En cuanto al último objetivo principal,
Estos resultados son similares con el estudio del doctor del Águila, eh, donde fueron hallados los siguientes, que la madre tiene hemoglobina mayor de 11 gramos por decilitro, un 68,9%, y las mujeres primigestas tuvieron un porcentaje de 51,4%. Dado estos resultados, podemos concluir que los factores asociados a la anemia se encuentran presentes en menos de la mitad de la población. Asimismo, entre los factores asociados a la anemia, el que predomina es el factor sociodemográfico, seguido por el factor nutricional pre y postnatal. En tal sentido, en la dimensión de los factores de riesgo sociodemográficos, podemos evidenciar que toda la población, el lugar de procedencia es de zona urbana, como también la mayoría de madres tiene estudios de secundaria y un ingreso económico mínimo familiar. Asimismo, un poco más de la mitad de la población son menores de 1 año y de sexo femenino. En cuanto a las recomendaciones a la institución Taller de Niños, permitido realizar futuras investigaciones relacionadas a los factores de riesgos asociados a la anemia en niños de dicha institución, ¿no? Con la finalidad de tener un amplio panorama en el que se encuentra la población respecto a la variable de estudio y poder implementar medidas preventivas según los resultados en tiempo real. Al personal de enfermería crear estrategias didácticas para satisfacer las dudas de la madre o cuidadora sobre la importancia de los factores de riesgo, reforzando estrategias de promoción y educación a través de sesiones educativas o materiales audiovisuales, según el contexto en el que se desarrolla por los motivos de pandemia respecto a la anemia. Y a la comunidad en general se sugiere no abandonar los controles de crecimiento y desarrollo del niño, a pesar del contexto en que vivimos, sino sumarse a la nueva modalidad de atención basada en la tecnología o presencial con todos los protocolos que cuenta la Asociación Taller de los Niños. Muy bien, eso sería todo. Muchas gracias por su atención.